Dios les bendiga, hermanas. Bienvenidas a nuestro devocional de Hijas de Promesa este día sábado, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado. Bienvenidas a cada uno de ustedes, mis queridas hermanas. Sabemos que cada promesa debemos creerle al Señor que Él la va a cumplir. Y pues en esta bonita mañana queremos pedirle que usted pueda compartir el link con alguien más. Queremos pedirle también que usted ponga sus comentarios. Tal vez hoy tenemos un nuevo tema, ¿verdad, hermana Paulita? Así es, Entonces empezamos ahora. vamos a, como siempre nos dice hermana Paulita, lápiz, papel, necesitamos anotar, necesitamos eh, escuchar la voz del Señor. ¿Qué nos está diciendo en esta mañana? Bienvenidas a cada una de ustedes. Amén. Y vamos a empezar en esta mañana con una oración para dedicar todo este tiempo en las manos del Señor. Amén. Señor Jesucristo, le damos Jesús. toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por poner ese deseo, Señor, esta semana, bendito Dios, para hablar de su palabra, Dios mío, para conectarnos con esa fuente, Señor Jesucristo. Sabemos que usted nos ha dejado un manual, Señor, de vida, Señor. Ayúdenos a acudir a ella en todo momento, Señor Jesucristo. Señor Jesús, ponemos este podcast en sus manos, Señor Jesucristo. Señor Jesús, ayúdenos, Señor, porque su palabra es la que tiene vida, tu palabra es la que tiene el poder, bendito Dios. Gracias le damos, Señor, rodéenos con su gracia, rodéenos con su amor, Señor Jesucristo. Bendito Dios, sea usted enviando, Señor, esa palabra, bendito Dios, por medio, Señor Jesucristo, de las redes que ahora tenemos, Señor Jesús. Bendito Dios, pon ese deseo, Señor, para compartir, pon ese deseo, bendito Dios, para conectarnos, Señor Jesucristo, y poder escuchar tu palabra, Dios mío. Te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como la hermana Mar estaba diciendo, hoy empezamos una nueva serie de un tema que yo pienso que es también muy extenso y es también importante porque hemos tratado últimamente de lo que es nuestros pensamientos, abarcamos varios temas, hablamos de muchos patrones que nuestra manera de pensar vamos adquiriendo y todos ellos necesitan ser cambiados. Entonces, pero algo muy importante que también nace de todo esto es la forma como nosotros hablamos, ¿sí? Esa forma que nos hace distinguirnos en el lugar donde estemos. Por eso de allí también es importante y todo, tanto los pensamientos como la forma de las palabras que enunciamos, todo radica en cómo está nuestro corazón, ¿no? Porque definitivamente si no está bien su corazón, no crea que van a salir buenas palabras de bendición en el medio donde usted se encuentre. Pero es muy importante, pienso también este tema, tratarlo a fondo, porque necesitamos ver lo que la palabra de Dios nos dice, ver lo que el Señor quiere hablarnos realmente a través de su palabra y cómo quiere que nosotros nos activemos en cuanto a este tema, ¿sí? Nos accionemos. No, la palabra de Dios siempre es una palabra viva que nosotros tenemos que tomarla para que se haga vida en nosotros. Entonces, cuán importante es conocer y aplicar la palabra de Dios. Pero antes de eso vamos a leer una porción bíblica muy importante que está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. Vamos a leer la lectura en el versículo 1 y 2. Amén. La palabra nos dice así en esta mañana: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Amén. Esta es una linda promesa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y podemos ver que la obediencia trae realmente un buen resultado, trae bendición, porque el Señor ya lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿quién de nosotros no quiere ser bendecido? Mire que por el accionar mismo de nosotros está diciendo el Señor, si oyéremos atentamente la voz del Señor. Y muchas veces Él está hablando una y otra vez a nuestras vidas, ¿verdad? Y es por eso que
en nosotros tiene que producir ese querer como el hacer, ¿verdad? Porque a veces como que puedes decir, sí, escuchas, sí haces, pero el Señor mismo ya nos está diciendo a cada uno de nosotros, o sea, no es en vano lo que vamos a hacer, ¿verdad? Yo digo, muchas veces el Señor puede tardar en su promesa, puede tardar cuando dice nosotros si obedeces o haces esto, nos dice, no, es que ya me cansé tal vez de obedecer, pero el Señor nos dice que Él es fiel y justo para hacer. Él dice que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Amén. ¿Verdad? Entonces es una linda promesa que nos invita en esta mañana para que nosotros la podamos cumplir, porque eso también dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nos está diciendo que si oyéremos atentamente y nosotros guardáremos y pusiéramos por obra, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a tener un resultado, vamos a tener la bendición que nosotros deseamos. Y es algo que nos hace pensar porque como dice usted, hermano, Dios es fiel, nos bendice, pero aquí, o sea, el Señor es como quiere abrir las ventanas de los cielos de bendición para cada uno de nosotros, pero hay una condición. Y eso es lo que tenemos también que poner atención, porque dice, si oyeres. O sea, todas las bendiciones del Señor que el Señor ha prometido para nosotros, todas vendrán a nuestras vidas, nos van a alcanzar, pero hay una condición, que el Señor requiere que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y eso es fundamental, porque ¿quién no quiere ser bendecido? Pero, ahí está un pero, o ahí está un sí como condición, porque no puede uno como recibir algo sin que poner también parte de uno, ¿no? A veces uno piensa que la palabra de Dios es como que fuera una varita mágica y ¡boom! Ya la bendición cae, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿dónde está el esfuerzo, el trabajo, lo que la parte de uno necesita hacer? Por eso es importante, como decía usted, hermano, la obediencia a la palabra de Dios nos hace ser bendecidos realmente. Porque el Señor demanda de nosotros algunas cosas para poder recibir esa bendición. Incluso yo me ponía a pensar, hemos hablado mucho acerca de la oración, de que por qué muchas veces no recibimos la petición que estamos pidiendo al Señor. Y ahí es un punto importante. Cuando usted mira o examina su corazón, sus actitudes, lo que usted tiene en su corazón, entonces de ese punto vamos a tratar hoy en día, que es fundamental, que a veces uno piensa, ¿por qué será que no recibo lo que estoy pidiendo del Señor? ¿O por qué será que no recibo mi bendición? ¿Por qué a otros el Señor bendice y por qué a mí no? Ahí es un punto donde uno tiene realmente que pensar y examinar qué hay en nuestro corazón, qué es lo que está en nuestras vidas quizá estorbando o quizá no estamos siendo transparentes completamente para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero antes de proseguir con la enseñanza, vamos a escuchar esta hermosa alabanza. Esta hermosa alabanza dice, creemos que lo harás. Y así es de fiel nuestro Dios. Les invitamos a escuchar esta alabanza y usted ponga atención a cada una de esas palabras. No creen que montes moverás, ni que cadenas romperás, más de lo que puedes hacer. En tu nombre hay poder. Dicen que este es el final, que la tormenta seguirá. No han visto lo que hace la fe. En tu nombre hay poder. Si en tu nombre hay poder. Monta
Gloria al Señor por esta hermosa alabanza que pudimos escuchar en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes que creyeron a esa palabra? ¿Cuántos de ustedes creemos o creen que el Señor va a hacer algo? Miren, si para el Señor, como dice la canción, para Él mueve las montañas. Él dice que Él rompe cadenas, ¿verdad? Y todo eso, dice, Él lo hace porque tiene un nombre. Hay un nombre grande, hay un nombre que tiene el poder para hacerlo, y ese nombre es de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, mire, cuántos el Señor simplemente quiere que nosotros le creamos a Él, creamos a las promesas que Él está haciendo, que Él ya tiene en su palabra, simplemente nosotros la vamos a creer. Amén. Y es hermoso saber que nuestro Dios lo que dijo, Él lo hace, ¿sí? Entonces hay esa palabra también que cuando Él creó todo lo que existe en esta tierra, o sea, lo dijo con el poder de su palabra y todo fue hecho. Amén. Entonces, ¿cuánto más uno puede decir cada promesa del Señor? Es como, Señor, tú lo dijiste, yo lo creo. Y Él abre camino, dice, donde no lo hay. Ajá. Y Él quiere que hagamos de su voluntad porque Él siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Y como decía hermana Paulita, Él siempre va a cumplir. De eso nosotros no podemos dudar. Uh-huh. Hermosa alabanza que nos ha traído esta mañana Julissa, y abre un poco el tema que vamos a tratar en esta mañana. Lo he titulado El don de las palabras, ¿sí? Y es importantísimo cómo las palabras, cómo pueden traer bendición y a la vez también maldición, porque la palabra de Dios dice que incluso lo menciona que no puede de la misma fuente nacer bendición y maldición, pero sucede, ¿verdad? Pero a la vez quiero enfocarme en el hecho, como dice Proverbios 18:21, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces hemos visto que de esa fuente puede salir, si usted lo desea, bendición para su vida, bendición para los que lo rodean, como también significa poder, ¿sí? Pero a la vez yo me pongo a pensar y a reflexionar cuán sorprendente es muchas veces que de esa fuente, como dice la palabra, puede salir bendición, puede salir a la misma vez menosprecio, o puede salir una alabanza con menosprecio, o puede salir un aplauso y una crítica, todo en cuestión de segundos. O sea, esa boca de allí, de esa fuente, sale a la misma vez, a veces una palabra de bendición, otra de crítica, o una palabra de alabanza y otra vez una palabra de menosprecio, como usted lo mire en esta mañana, ¿sí? Y le recuerde, eso es una gran verdad. Pero Dios nos ha dado este poder increíble de influencia a través de nuestras palabras. Y esto comienza al momento que nosotros pronunciamos cada palabra que decimos, que sale de nuestra boca. Y puede ser que no haya realmente mayor fuerza o impacto en otras cosas como lo que es realmente las palabras cuando salen de nuestros labios, porque nuestras palabras pueden animar a un hijo para lograr grandes cosas en la vida. O con su palabra usted puede animar a su esposo a conquistar el mundo, solamente dando palabras de ánimo. Amén. O con su palabra usted puede reavivar quizá esos sueños muertos que alguien tenía, o de su amigo más cercano, de su amiga más cercana. Con su palabra usted puede animar a un hermano en la fe a correr la carrera de la vida y a traer también un alma perdida a los brazos del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuánto poder hay de influencia en cada palabra que nosotros decimos? Por eso me parece un tema tan importante que necesitamos, así como empezamos
a reflexionar en nuestros pensamientos, decíamos, no, ¿cómo voy a pensar? ¿Cómo pude haber llevado todo este nudo y después hacerse una gran madeja en mi cabeza que después me afecte? Es igual, las palabras, usted puede con ellas iniciar guerras como también traer paz. O a su vez en nuestros hogares usted puede tener palabras que puedan dañar como también pueden ser de edificación. Incluso yo decía, en la forma en cómo lo decimos, ¿verdad? Sí. Sí, entonces es como llega la persona. Entonces yo siempre que converso con mi hija, dice, mami, es que es la forma como me dices o la forma en cómo llega esto, o sea, por eso ella le gusta preguntar, o sea, ¿en qué forma me estás diciendo? O sea, es como que no me llega de la manera que tú quieres, o sea, yo lo estoy entendiendo de otra manera. Entonces digo, en estas pequeñas cosas, digo gracias a Dios porque uno puede llegar a conocer el corazón de la otra persona y saber incluso la intención con la que está haciendo las preguntas o estás enviando cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero eso es lo importante. Para mí lo importante también, o sea, yo he aprendido a que uno también debe saber incluso el tono con el que uno dice y la forma como uno le dice a las personas. Lo que nos ha traído muchos problemas, hermana Malu, es como queremos mezclar nuestras palabras con nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, uno trata uno como mujer, ¿no? Que trata de poner la paz en el hogar y todo eso, pero usted puede estar diciendo una palabra, pero mezclada con molestia, Exacto. con enojo, con sarcasmo. Ajá. Entonces, no va a haber un buen resultado. Exacto. Entonces, estamos mezclando emociones en nuestras palabras que nos llevan a tener problemas con las personas que estamos tratando o dentro de nuestra misma casa, ¿no? Claro, eso Sí. digo. Y desde ahí uno aprende, porque eso le digo, o sea, es más fácil ver porque la otra persona lo va a decir, o sea, por el amor y todo como familia. Entonces dice, no, es que no me... Y eso es lo que nos ha gustado a estos tiempos, porque vamos aprendiendo de esa manera. Es como que no me gusta que me digas de esta manera, o sea, estaría bien si me dices así, de esta manera. Entonces yo entiendo. En cambio, si tú me dices así, es como que, bueno, me ha dicho mi hija, como que soy tu empleada, entonces no es así. Entonces, claro, y yo digo, no, o sea, no lo veo así, pero ella lo está percibiendo de esa manera. Ya. Claro, ¿no es cierto? Porque estamos en la casa y digo, y todos tienen su responsabilidad. Entonces, eso nos hace pensar dos veces y saber de que también podemos estar hiriendo de esa manera a nuestro entorno. Claro, porque en eso puedo ver cómo puede haber una frustración y uno tiene que detenerse. Yo pienso que eso les va a ayudar muchísimo a poder diferenciar, a detectar esas cosas que pueden hacer daño, porque es mejor, yo digo, mejor sigamos porque ya me voy a adelantar de la enseñanza, ¿sí? Y voy a estar ahí, no voy a darla en el orden que estaba. Porque quería hacer una pregunta. Estábamos hablando de que hay tanto poder en las palabras. Entonces, ¿cómo podríamos usar el increíble don de las palabras? Porque si usted las utiliza de forma correcta, es un don, es un regalo de Dios. Todo lo que el Señor nos ha dado definitivamente es un regalo. Sí. Entonces, podemos decir que las palabras también pueden ser un don en nuestras vidas, que Dios nos está dando como esas armas o esas herramientas para nosotros también ser de bendición a las personas que nos rodean, ¿ya? Y hay que recordar algo que justo en Alabanza menciona, porque es como se pueden mover montañas, como la palabra de Dios nos habla en Mateo 17, ¿no? El capítulo 17, el versículo 20, nos está hablando acerca recuerdan que el Señor hace mención de que si usted tuviera tan solo la fe como el tamaño de un granito de mostaza, y si usted sabe y ha visto cómo es un grano de mostaza, realmente es como un pequeño grano de quinoa, así Sí, de pequeño. más pequeños. Exactamente. Entonces uno se pone a ver cómo el Señor quiere que solamente mi fe sea de ese tamaño.
o sea, tan pequeño. Pero si fuera así de concentrado, solamente la esencia de ese grano de mostaza de fe en nuestra vida, sería suficiente, dice la palabra, para poder decir, muévete a la montaña de aquí hasta allá, y la montaña se movería, ¿no es cierto? Porque ahí sí, con esa fe, nada sería imposible, ¿sí? Pero no es como, yo digo, quizá usted está pensando, ¿cómo le voy a decir a una montaña, ¿no es cierto? Es eso, uno se pone a veces a pensar como literalmente dice la palabra, ¿no? Pero lo que nos está haciendo referencia es como, ¿cómo usted le dice a la montaña de su problema? Porque la montaña viene a ser su obstáculo, su problema, su imposible realmente. Sí, grandísimo. Entonces, cuán grande es su problema va a ser también cuán grande es su montaña. Entonces, ¿cuánto usted tiene esa capacidad, ese don de fe en usted para poder decir a esa montaña que se mueva? ¿Ya? Y eso es la cosa, como muchas veces hablamos cosas de acuerdo a nuestros deseos, como es lo que estábamos mencionando con hermano Malu, de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a nuestra voluntad, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de acuerdo a lo que Dios quiere o la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque el Señor nos enseña a hablar incluso, la forma que debemos hablar. Entonces, cuando usted está hablando con fe a esa montaña, usted debe hablar palabra de Dios, palabra que edifica, palabra, o sea, la palabra de Dios va a ser la palabra la más certera, la más precisa, la que no falla, definitivamente. Si usted no quiere fallar en lo que usted dice, cómo habla, cómo se expresa, entonces use la palabra de Dios. Y con ello no va a mezclar lo que son sus sentimientos, sus emociones, su frustración mezclada en esa palabra que usted está enunciando. En Lucas, y esto lo vemos claramente en el capítulo de Lucas 4, ¿ya? Lucas 4 nos habla, ¿se acuerdan cuando Satanás fue y tentó al Señor Jesucristo en el desierto y le ofrecía cosas y todo eso? ¿Y qué es lo que más recordamos de ese pasaje bíblico? Lo que el Señor le respondía. ¿Cómo le respondía Jesús a Satanás? Con la palabra. Porque a cada momento que él le decía algo, siempre Jesús decía, escrito está, y lo repetía una y otra vez. Cada vez que venía Satanás con el deseo de hacerlo caer, de causarle temor, de derrocarlo, de hacerlo caer, porque esa es la misión, ¿no? Del enemigo que tiene contra nosotros, que hacer todo lo posible para que nosotros caigamos en ese hondo foso donde Él nos quiere mantener. Pero lo que hizo el Señor es acudirle con la palabra, respaldándose de la palabra, y Él siempre decía, escrito está, y no había ni falta ni error, porque era palabra que traía victoria. Amén. Y posiblemente usted también haya hecho lo mismo, ¿no es cierto? Nos haya sucedido también eso, que empezamos como a hablar palabra, declarar cosas de la palabra de Dios, pero llega un momento que puede ser que usted se haya cansado y se haya olvidado de que usted necesita hablar palabra de Dios. Y ahí está el error, porque nos olvidamos de hablar palabra de Dios y empezamos a hablar de nuestros sentimientos, de nuestra frustración, de nuestra amargura, porque realmente lo que está en el corazón habla la boca. Entonces, muchas de las veces hablamos con amargura, hablamos con esa falta de perdón, con esa raíz de amargura en nuestros corazones, con esa frustración. Por eso es necesario muchas veces detecte el momento en que usted se encuentre frustrada. Yo pienso que como mujeres nos sentimos frustradas.
En algún momento, o sea, las cosas de la casa, el agobio de todo lo que hay que hacer y tantas cosas, los problemas que vienen, no, nos están como consumiendo, pero no debemos dejar que eso, hablábamos anteriormente, no deje que eso le controle a usted, ¿sí? Usted ponga pensamientos, por eso es cuando todo se relaciona. Por eso es importante, sus pensamientos tienen que tener, si usted ya empieza a sentir molestia por algo, frustración por algo, deténgase. Como hablábamos anteriormente, es tiempo que usted se detenga y usted mismo diga, no, esta actitud me va a llevar a una acción equivocada y a unas palabras que no debo decir. Entonces, procure buscar un lugar donde usted pueda reflexionar, un lugar donde usted pueda doblar sus rodillas y dejarlo toda esa carga al Señor Jesucristo. Porque de lo contrario usted no va a ver la victoria. De lo contrario usted va a afectar a las personas que le rodean. ¿Y cuánto daño hace realmente una palabra, un gesto, o solamente el hecho como usted decía, hermano Malo, el hecho de la forma como uno habla a los demás? Hay gente que, por ejemplo, uno debe entender que en la casa del Señor hay muchas personas, diferentes cosas, diferentes trasfondos. Unos se enojan con más facilidad, uno le puede decir algo tan sencillo y se enoja, se resiente. O sea, uno debe actuar con sabiduría, con amor, porque la base fundamental de todo esto es el amor que el Señor siempre nos ha dicho, que debemos ser verdaderos discípulos si tenemos el amor de Dios en nosotros. No, entonces tenemos que actuar de manera diferente. Tenemos que buscar la manera de procurar la paz, de ser agentes de paz, no personas que provocan problemas, no personas que a veces puede hacer que ya alguien no quiere estar con usted. Cosas así entre la juventud, entre los adultos pueden pasar. Yo pienso que solamente en los niños se puede lograr esa comunión verdadera, ¿no? Ellos se enojan, no importa cualquier cosa que le digan, pero ahí están ellos en ese amor. Se olvidan tan rápido. De eso vamos a tratar más adelante porque debemos realmente ser como niños, como dice la palabra, y sí vamos a topar ese tema también. Pero mire lo que dice primera de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. O sea, ahí está, es lo que el Señor nos está mandando a hacer, que tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. Y eso va a llevar consigo que, como después dice, que todo lo que usted hable, que todo cuando usted ministre, lo que va a causar es que Dios sea glorificado. Porque la gloria le pertenece al Señor Jesucristo. Amén. Y van a poder ver, usted es diferente. Hay algo diferente en usted, en su forma de hablar. ¿Qué es lo que primero la gente mira, no? Obviamente, lo primero es la imagen de uno, ¿no es cierto? Cuando uno no conoce a alguien y lo que primero le causa la impresión es la forma física de la persona, cómo se encuentra presentable, ¿no es cierto? Pero después usted le conoce a la persona conforme va hablando. Entonces, para que sepan realmente quién es usted y a quién usted sirve, usted necesita cambiar esa forma de hablar. Ahora, es importante, hablamos de muchos valores en esta mañana. Empezamos con el valor de la obediencia, ¿no es cierto? Pero la persistencia tiene igual importancia que la fe, ¿sí? Porque ahora, si ponemos esto como en el tiempo de oración, que debe ser constantemente, el Señor nos pide orar sin cesar, constantemente, ser persistentes. Por eso la fe tiene que estar acompañada de la persistencia también, porque es como que va tomada la una de la otra, ¿sí? Porque para poder ver el resultado de nuestra petición, usted puede tener mucha fe,
Pero si usted no es persistente, si no es constante, si se cansa al orar, o sea, ¿de qué le sirve la fe? Entonces tienen que estar las dos pegadas de mano a mano, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a obtener lo que Dios tiene ya preparado para cada una de nosotras. ¿Y por qué quiero hablar de este punto? Es porque quiero relacionar este punto con lo que dice en Marcos en el capítulo 11. Son versículos que van del 22 al 26. Yo voy a dar un pequeño resumen nada más. Y yo quiero que usted vea, si lee este capítulo, en el primer versículo, en el versículo 22, el Señor Jesús nos habla de la importancia de tener fe. Entonces Él dice, tened fe en Dios. Así de sencillo, así de simple, así es como debemos llevar a cabo. Y en el versículo 23 vemos que esa fe en nuestras palabras puede mover montañas. Estamos hablando de muchos valores, estamos viendo al problema como una montaña, pero es necesario que con sus palabras llenas de fe usted puede mover esa montaña, y lo que usted lo dice, así va a ser hecho. Y en el versículo 24, esta es la parte muy importante, porque hemos hablado acerca de la oración, pasamos esa enseñanza de la oración y tiene relación esto. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 24 nos dice que si oramos creyendo, lo vamos a recibir. Ahí es como esa condición. Si usted ora con fe, cree, usted lo va a recibir. Pero mire, también hay una condición. Y en el versículo 25 nos dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces ahí nos lleva al mandamiento del perdón. Y en el versículo 26 declara que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Él nos va a perdonar nuestras ofensas. Y todo estos versículos son de una gran enseñanza en la que podemos ver que hay poder en la palabra, pero a la vez también reconocer que debemos tener una vida en obediencia. Porque por obediencia a la palabra del Señor necesitamos perdonar. Sabemos que es difícil perdonar para muchas personas, es muy difícil. No, es casi imposible. Pero si usted medita en lo que acabamos de leer, si usted quiere recibir el perdón de Dios, usted va a tener que perdonar. No hay otra salida. Yo digo, eso podemos hacer. En nuestra humanidad sí es complicado. Pero como usted decía, si nos tomamos de las promesas del Señor, va ayudándonos a que podamos llegar a ese punto. Es verdad. Porque yo digo, el perdón es algo, a nadie le es fácil. Sí, exacto. Pero cuando uno sabe, entiende y declara esas promesas de que, el Señor me va a perdonar si yo perdono, entonces ahí usted empieza a pensar en eso, ¿no? Y además, digo yo, quien sale mayor beneficiado somos nosotros mismos, porque ya no vamos a tener ese resentimiento, no vamos a hablar en amargura, el que se beneficia somos nosotros. No va a crecer esa montaña. Exacto. Entonces, y ahora, es esto la parte muy importante. Como, por ejemplo, cuando uno está orando y ve que su petición no es respondida, pero usted se examina y si hay algo en su corazón que no está bien, que usted no está liberando ese perdón a alguien, posiblemente por andar en desobediencia, su petición no va a ser respondida. O usted puede seguir esperando, pero su petición no va a ser respondida. Porque aquí hay algo muy importante. Son condiciones que el Señor nos hace ver que necesitamos tener fe para creer y lo que decimos va a ser hecho.
Pero ¿qué tal? O sea, no quiere decir esto que uno puede tener una vida en desobediencia y ya decir cualquier palabra y se va a hacer. Entonces no va a resultar así. Uno tiene que estar viviendo una vida delante del Señor en transparencia para poder ver los milagros suceder en nuestras vidas, ¿ya? Porque no podemos guardar pecado en nosotros y pensar que como hay poder en las palabras, cualquier cosa que digamos va a ser hecho. Pues no va a ser así. Porque hay que entender que la palabra de Dios es obediencia al Señor, es sumisión al Señor. Y si hemos fallado en ese punto y usted reconoce que hay algo que ha impedido en su vida posiblemente ver ese milagro, hoy es el día en donde usted puede realmente pedir perdón al Señor, ser sumisa al Señor y quitar todo eso de su corazón. No podemos aplicar un principio de la palabra de Dios e ignorar por completo los demás. Es como, sí, sabemos que las palabras tienen poder y si lo que yo digo va a ser hecho, pero si detrás de eso hay un principio que usted no está cumpliendo, no va a resultar esa victoria en su vida. Pero déjeme decirle que también hay una promesa que el Señor nos dice, que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Entonces, si usted cree a la palabra de Dios, usted tiene el poder para perdonar a quien le hizo daño, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, necesitamos aplicar cada principio de la palabra de Dios de forma genuina en nuestras vidas. Acuérdese, somos una nueva creación. Y la palabra de Dios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso hablamos de la persistencia, por eso hablamos de que usted tiene que continuar, seguir, perseverar en las cosas buenas del Señor Jesucristo, porque ya usted es una nueva criatura. Gracias a Dios, el Señor borró todo nuestro pasado y ahora tenemos un nuevo inicio, ¿sí? Y aunque usted tenga viejos hábitos que a veces parecen como surcos en nuestro cerebro, ¿no es cierto? Que se han formado durante años y años de pensar lo mismo, de repetir las mismas palabras. Sin embargo, la única manera de reemplazar todos esos viejos hábitos es cambiando uno viejo, malo hábito por uno nuevo, buen hábito, ¿sí? Entonces, algo para cambiar en lo que debemos trabajar es la forma como decimos, la forma como hablamos, y se necesita practicar para que esa reacción instintiva de los viejos hábitos no vuelva a aparecer. Cuando usted menos se dé cuenta, va a cambiar esa forma equivocada de hablar, esa forma de dirigirse a los demás, porque usted ha cambiado realmente su forma de pensar, su forma de hablar y está siguiendo los patrones que nos muestra la palabra de Dios. Acuérdese de esta promesa. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta es la promesa hermosa. El Señor nos dice que tenemos su mente. Y la mente de Cristo se basa primeramente, si somos una nueva criatura, es porque tenemos la mente de Cristo. Es porque el Señor cambió nuestra forma de pensar. Y en ella el Señor nos ha dado el privilegio para guardar pensamientos, deseos que vienen realmente de Dios, ¿ya? Y todos estos pensamientos se van renovando cuando ponemos la palabra de Dios en nuestra mente. Entonces ahí dice la palabra de Dios que renueve el espíritu de vuestra mente con la palabra de Dios. Por eso es importante cuánto tiempo dedicamos
en orar al Señor, en tener una comunión con el Señor. Porque, mire, algo que yo he venido analizando al referirme a este tema es como necesitamos tener una relación con Dios. Algo que nos lleve realmente a amar la palabra de Dios. Y en eso está la forma como le buscamos al Señor en oración, cómo le buscamos al Señor en su palabra, meditando en ella, porque el Señor nos llama a meditar en su palabra diariamente. Amén. Y yo digo, a una persona que le sea difícil quizá perdonar, yo le digo en esta mañana, tiene que apegarse más al Señor Jesucristo, porque no hay mayor ejemplo que el Señor nos dio, que Él perdonó nuestros pecados y nos dio promesas para que nosotros hoy vivamos una vida totalmente diferente. Amén. Y qué mejor Él, que nosotros no éramos dignos de nada y sin embargo Él perdonó nuestros pecados, tomó el lugar en esa cruz y por nosotros dio su vida. Entonces, sin merecerlo. Entonces ahí yo me pongo a pensar, cuando usted tiene realmente se ha convertido genuinamente al Señor, yo no dudo que usted va a poder perdonar, porque va a entender el perdón de Dios en su vida, hecho una acción en su vida. Entonces, si usted está batallando con estas cosas y le es difícil muchas veces incluso tener ese dominio propio, yo le invito en esta mañana a llenarse más del Espíritu de Dios, de la presencia del Señor, de tener una relación con el Señor Jesucristo. Es lo único que nos va a ayudar a ser mejores personas cada día, porque el Señor nos da una oportunidad cada día para ser mejores. Amén. Amén. Gracias, hermana Polita, por esta hermosa enseñanza. Realmente vamos aprendiendo cada vez que el apegarnos al Señor, Él siempre va a estar, dice, con unos brazos abiertos para nosotros. Y qué mejor cuando aprendemos, obedecemos, como decía usted, también persistir en lo que Él dice que es bueno, como por ejemplo orar sin cesar. Y todas aquellas cosas vemos que eso nos va a levantar. Por eso dice la palabra del Señor mismo, dice que a Él correrá el justo y será levantado. Entonces nadie nos va a poder ayudar de una manera como lo va a hacer el Señor. Porque Él incluso trata con nosotros, trata nuestro corazón, nos anima, nos levanta, también nos exhorta. Pero cuando usted entiende y sabe que es para el bien de uno, y no solo para nosotros, dice, sino para las generaciones que vendrán. Amén. Sí, porque cuando usted empieza a impartir, empieza a trasladar eso, es para sus hijos, es porque también les ama y quiere que les vaya bien. O sea, si a usted le fue bien, queremos que a ellos les vaya mucho mejor. Y yo digo, qué mejor que uno está experimentando las cosas de Dios y con ello enseñarles a ellos, o sea, con más convicción de lo que uno está pasando, de lo que uno ha vivido también. Porque uno muchas veces pudo haber vivido en esa ceguez donde que por tradición, entonces vienen ciertas cosas que lo ven normal de cierta manera. Yeah. Pero en el Señor dice, no, o sea, eso no es bueno. O sea, como decía ayer el pastor también, o sea, hay que lanzar, quitar, despojarse de muchas cosas, de muchos pesos que hay veces que no nos dejan continuar. Sí, por eso necesitamos vestidos, dice la palabra, vestirse del nuevo hombre, o sea, necesitamos cambiar, necesitamos hacer ajustes en nuestras vidas para así poder mover con la palabra de Dios en nosotros montañas que tenemos por delante. Si vamos a continuar con este tema que abarca muchas cosas, Dios va a ayudarnos a cambiar, a ser mejores, porque la palabra de Dios, como decía yo al inicio, o sea, la palabra tiene que ser vida en nosotros y llevarla a ese sentir de aplicarla en nuestras vidas, porque de eso se trata. Aplique la palabra de Dios, lo que usted escucha, aplíquelo, porque va a ser de bendición en su vida. Esperamos verles la próxima semana. Vamos a hablar del mismo tema en otro punto
para así poder aprender juntas lo que el Señor y sus promesas tiene para nosotros. Amén, gloria al Señor. Entonces hemos aprendido que no basta escuchar, sino que es necesario obedecer. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente en esta semana que viene. Que Dios les bendiga, y también queremos enviar un abrazo para cada uno de los padres, que sabemos que se acerca el Día del Padre, y pues que el Señor también sea bendiciendo a cada uno de ellos, sabiendo que nuestro Padre principal es el que nos guía. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.